Continuamos con la resolución del problema y nos habíamos quedado en la corrección del factor de potencia. Y lo vamos a corregir a 0,95 cuando lo que tenemos es una carga de un factor pues de 0,79. Entonces empezamos por calcular la potencia reactiva capacitiva que nos va a hacer falta para la corrección, que es la Q sub C. Le vamos a poner un menos puesto que es una carga capacitiva. Las cargas capacitivas son negativas y eso lo calculamos en función de la potencia activa de nuestra carga y lo multiplicamos por la diferencia de tangente según sabemos por la teoría. Tangente de phi menos tangente de la phi nueva, que es phi prima. Esto es igual a menos 5.000, que es nuestra potencia, 5.000 vatios, por la tangente de phi, que es tangente de 0,79, 0,776, menos la tangente del phi nuevo, que es 0,95, y su tangente es 0,328. Y eso es igual a menos 2.240 voltiamperios reactivos. Ya tenemos la potencia de nuestra batería de 3 condensadores montados en estrella, tal como nos pide el enunciado. El montaje es importante por lo que vamos a ver ahora de la tensión en el cálculo de la capacidad. Entonces la capacidad la vamos a calcular a partir de la potencia reactiva capacitiva de esta batería y su potencia, la potencia reactiva capacitiva, para calcular la potencia de un solo condensador de estos tres, lo que hacemos es que toda la potencia se divide entre 3 y tenemos la de uno solo. Además lo dividimos por omega v cuadrado, que es lo que nos da, según la reactancia capacitiva, la capacidad de nuestro condensador, de uno solo de ellos. Bueno, pues sustituyendo, aquí lo podemos poner como módulo para quitarnos el signo, y tendremos 2.240 voltiamperios reactivos capacitivos entre 3 omega es la velocidad angular de nuestra red, o sea, 2pi por f, por la frecuencia, y 2pi por f es 314,16. Y v es la tensión a la que está alimentado uno solo de los condensadores. Si nos fijamos, este condensador tendría una tensión V1 simple, V de fase del condensador 1, este tendría la V2 y este tendría la V3, que es una tensión simple de fase del condensador de 230,9 voltios y al cuadrado. Todo ello resuelto, calculado, nos da 4,45 por 10 a la menos 5 faradios, que son 44,5 microfaradios, puesto que micro es 10 a la menos 6, aquí tenemos a la menos 5, si lo corremos un lugar, el decimal sería un exponente negativo a mayores, por tanto 10 a la menos 6. Y esta es la capacidad de nuestro condensador. Ponemos 3 condensadores de esa capacidad y de 230 voltios, por encima de 230 voltios, y tendremos nuestro paquete, nuestra batería de condensadores para corregir el factor de potencia de nuestra carga de 5.000 vatios. Ahora lo que nos
pueden pedir calcular, o es importante calcular en una batería de condensadores, es la corriente de esta batería. La corriente de línea o de fase, puesto que es en estrella, será la misma, la de línea, que la de fase para estos condensadores. Y la vamos a calcular esa corriente a partir de la potencia reactiva de estos condensadores. Puesto que ya la tenemos aquí calculada, si ponemos la fórmula, la Q de los condensadores es trifásica, la batería, pensando en los valores de línea, no en los de fase, pues sería raíz de 3, tensión de línea, por I de la línea y por el seno de Φ del condensador, puesto que es nuestra carga, es el seno de Φ del condensador. Tened en cuenta presente eso, porque es importante y es donde metéis mucho la pata en el cálculo, en la resolución de un examen. Y además es que es importante tenerlo pues muy claro. Entonces aquí, al sustituir o despejar, mejor dicho, la I de línea del condensador, que es igual a la I de fase, en este caso, a la I del condensador, a la I de fase del condensador, es la Q del condensador, despejando, partido por raíz de 3, tensión de línea y seno de Φ del condensador. No me pongáis aquí nunca el Φ de la carga. Y esto, la I de fase del condensador, es la potencia del condensador menos 2240 voltiamperios reactivos partido por la raíz de 3 por la tensión de línea, hemos dicho que es 400 voltios, y el seno de Φ de los condensadores es una carga capacitiva y por tanto condensadores puros. Y si vamos a la monofásica, al principio del todo, veremos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces esto, el seno de 90 grados es 1, pero al ser de condensadores es menos 1, puesto que si veis el triángulo de potencias de una carga que ahora tenéis en mente que sea capacitiva, su impedancia depende de que su reactancia capacitiva es negativa. Si cogemos el valor puro, esto sería la R, el valor puro solo tiene reactancia capacitiva menos 90 grados. ¿Vale? Y eso quiere decir que si el Φ del condensador es menos 90 grados, el seno es menos 1. Este menos es el que se va con este. Y por tanto nos queda la corriente, como siempre, positiva. Y el resultado de esta corriente es 3,23 amperios. Esta corriente, yendo al diagrama vectorial fasorial, tendríamos la tensión V sub 1, 2 a 30 grados, la V1, y 90 grados adelantada respecto de esta tensión la corriente de fase de los condensadores, ¿vale? Pues la corriente adelantada respecto de la tensión. Ojo, no lo confundáis con que la impedancia está retrasada. El ángulo es hacia abajo, pero al calcular la corriente, como la corriente es tensión partido por impedancia, si la tensión la pones a 0 grados y la impedancia es de 90 grados negativos, pues la corriente te da con un ángulo de más 90 grados respecto de la tensión, si la pones a 0. Por tanto, aquí tienes la corriente I de fase de los condensadores, son 90 grados hacia arriba. Si estos son 30 grados, aquí lo tienes a 60 grados. Por tanto, tienes 3,23 amperios, 60 grados positivos respecto de el 0 grados.